Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto inaugural oficial, porque los cursos ya han empezado esta mañana. Hoy ha sido el primer día de cursos de esta Escuela Complutense de Verano del año 2016. La edición 15ª, si no me equivoco. Bienvenidos a todas y a todos, especialmente a todos aquellos que vienen de tierras lejanas. Esperemos que lo pasen muy bien aquí y que les sea realmente una estancia feliz e instructiva. Y estaba alargando porque veo que sigue entrando gente, y entonces así... por favor, pasen, colócanse donde quieran. Quiero saludar a las personas que nos acompañan en la mesa presidencial y les iré dando la palabra progresivamente. Comienzo presentándome yo mismo. Yo soy Carlos Andradas. Uno siempre piensa que todo el mundo sabe quién es uno, ¿no? Y ahora mismo estaba yo pensando que, claro, muchos de ustedes es la primera vez que me ven y que, por lo tanto, no pueden saberlo. Yo soy Carlos Andradas, el rector de la Universidad Complutense, y, como les decía, es para mí un honor y un orgullo el saludarles a todos ustedes. Y voy a dar, en primer lugar, la palabra a don Manuel Álvarez Junco, profesor de Bellas Artes de esta universidad, que es el director tanto de los cursos de verano como de las escuelas de verano de la Universidad Complutense. Manuel, cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias, querido rector. Quería también saludar a todo el mundo y dar la bienvenida, por supuesto, al rector, al director de la Fundación General de la Complutense, a David Gutiérrez Cobos, que es el director general adjunto del Banco de Santander, que es sin cuya ayuda sería imposible absolutamente todo esto que estamos haciendo. Naturalmente a Soledad Puertolas, que es nuestra invitada de hoy, que después nos hablará, nos dará una conferencia. Autoridades académicas, directores de cursos, todos los asistentes. También quería destacar a Ramón Martín, un querido amigo de las Noches del Botánico, después diré por qué, y los responsables del Madrid Convention Bureau, que también lo explicaré un poco por qué razón. Quería decir que bienvenidos a esta 15ª edición de la Escuela Complutense de Verano, que es evidentemente un evento realmente ya con una tradición. Quería decir que es realmente la más completa oferta, la Escuela Complutense de Verano, la más completa oferta formativa del verano en español, con una clásica relevante y ya larga trayectoria. Lo primero, la verdad, que nos marca a los nuevos de este año, yo soy nuevo también en este año 2016, es la idea de intentar mantener este nivel tan prestigioso. El verano es una época para reflexionar, es decir, que no es un momento para no hacer absolutamente nada, sino para abordar realmente lo que nos afianza y lo que nos enriquece. Es decir, es ahora cuando podemos pensar con tranquilidad y podemos estudiar con calma los temas que durante las épocas de trabajo nos pueden preocupar más. Esta Escuela Complutense de Verano, con su enorme oferta de cursos especializados, se diferencia de la actividad académica normal de la universidad, en que cambia el ritmo y plantea una actividad organizada, de reposo, pero de reposo activo y organizado. Ofrecemos una imagen que verán ustedes en esta cartela que está aquí delante, que es una E minúscula, que evoluciona con diferentes colores, que se encuentra y continúa, que juega y armoniza con las demás Es. Lo planteamos como un símbolo de lo que sucede en estos cursos, en este Campus Moncloa, donde en estas 3 semanas de julio, en sus facultades y escuelas, ofrecemos este encuentro armónico y colorido de temas con distintos compañeros de otros países,
con nuestros gustos y preocupaciones comunes y donde podemos abordar una profundización académica en grupo. Aquí no queremos que sea el estudiante un mero asistente, sino un miembro activo de cada curso. Nuestro propósito es que cada uno crezca en su conocimiento no solo pensando, sino haciendo. Para ello puede y debe actuar, activarse, exponer abiertamente sus opiniones, consultar, debatir, para obtener los mejores recursos conceptuales. Todos deben decidir, en fin, una instrucción válida para los motivos que buscan en nuestros cursos, descubrir una serie de soluciones, la opción de nuevos caminos, el logro de mejores métodos para abordar la vida. Nosotros le vamos a proporcionar los profesores y el ambiente adecuado. La Escuela Complutense de Verano tiene un marcadísimo carácter internacional. Este año, concretamente, vienen estudiantes de 38 países. Bienvenidos todos, estando encantados, como siempre, de que esta experiencia presencial va a enriquecer sus vidas, por fuerza. El equipo técnico está siendo coordinado por María Bautista, piedra angular de todos estos cursos, a la que quiero agradecer especialmente su extraordinaria dedicación y sus consejos. Ella es la persona que con su enorme sabiduría, tacto y experiencia ha conducido y trabajado el día a día. La Escuela Complutense de Verano, junto con Consuelo Carralero, María Rivas y Sagrario Escalonilla. Muchísimas gracias a todas. También tenemos un equipo de coordinadores dentro de las áreas en las que se divide todos estos 60 cursos que hay, que es una novedad en este año, ya que actuamos armónicamente con todo lo que son los cursos complutenses de El Escorial, que se están desarrollando de manera simultánea. Tenemos las áreas, por ejemplo, en el área de Humanidades a Begoña Regueiro, en Ciencias Sociales Susana Aguilar, en Ciencias de la Salud Eduardo Martínez Naves, en Instituciones Diana Franco, en Ciencias Exactas Valentín García Baonza, y también actividades extraordinarias, como la que vamos a hacer hoy, también a cargo de Rafael Arrién. Todo esto con un gabinete de prensa que lleva Antonia Cortés. Les quiero recordar nada más, les quiero decir el plan que tenemos a continuación en esta tarde, por adelantarles un poco. La gran escritora Soledad Puertolas, que tenemos aquí, en este año en que se cumplen los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, nos va a hablar de los personajes secundarios del Quijote. Al terminar el acto, y como colofón de esta jornada inaugural, ofreceremos a los presentes un aperitivo en el Jardín Botánico de la Complutense, que está en el siguiente bloque. Ya les daremos las indicaciones adecuadas para que vayan para allá. Habrán visto en esta avenida Complutense, además, toda una serie de gallardetes con los símbolos y las imágenes de esta escuela de verano. Allí, en el Jardín Botánico, vamos a tener dos novedades. Un puesto de información del Ayuntamiento de Madrid, que es del Madrid Convention Bureau, que les va a regalar una serie de facilidades gratuitas a los asistentes de esta escuela para toda la ciudad de Madrid. Ellos, por cierto, el Madrid Convention Bureau, son amablemente los que nos han proporcionado amablemente la posibilidad de exhibir esos gallardetes, esas banderolas, con nuestra imagen por toda la ciudad universitaria. La segunda novedad es que a eso de las 10 de la noche, después del aperitivo de nuestra organización, en el mismo Botánico están todos ustedes invitados a una sesión de DJs gratuito de música iberoamericana, que nos regala también la organización de las Noches del Botánico. Durante todo este julio estarán en nuestros espacios del Jardín Botánico de la UCM y ofreciendo una programación de primera magnitud que les recomendamos totalmente. Allí, si lo desean, después de nuestro aperitivo, tienen unos puestos donde pueden adquirir después bebidas. Simplemente esto, anunciarles esto al margen, naturalmente, de... Ya el rector seguirá con todo el protocolo de este acto. Sin más, para mí, darles de nuevo la bienvenida a nuestra Escuela de Verano Complutense 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación tiene la palabra don David Gutiérrez Cobos, director general adjunto del Banco de Santander, que es nuestro patrocinador estratégico y gracias al cual podemos seguir haciendo actividades como esta. David, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Rector magnífico, director de la Escuela de Verano Complutense, doña Soledad Puertolas, escritora, académica, autoridades, alumnos y alumnas.
de la Escuela de Verano. Estamos en el aula Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, y también muy ligado a una ciudad española, a Zaragoza, donde vivió durante los primeros años de su vida. Y casualmente, nuestra conferenciante de hoy es de Zaragoza, con lo cual a lo mejor hay algún presagio, ¿no?, de que puede ser una futura Premio Nobel. Estoy esperando escuchar su intervención. Hoy vamos a hablar de Cervantes, y no podría yo ser menos en mencionar una frase de Cervantes que decía Cervantes, o por lo menos se le atribuye a él: sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Con lo cual, seré bastante breve en mi intervención. Pues bien, para Banco Santander es un honor poder apoyar la celebración de la 15ª edición de la Escuela de Verano Complutense por 3 motivos. En primer lugar, porque nuestra misión como banco es contribuir al progreso de las personas, de las empresas y de la sociedad en su conjunto. Precisamente, a través de Santander Universidades, apoyamos a la educación superior desde hace 20 años, a través actualmente de 1.230 convenios de colaboración en 20 países. Porque pensamos que no hay mejor manera de invertir en el futuro de nuestras sociedades que hacerlo a través de la educación superior. En segundo lugar, estamos encantados de que este año se hayan matriculado, como decía el director, más de 1.100 alumnos procedentes de 38 países. Sin duda es un magnífico ejemplo de la calidad de los cursos y del indudable prestigio y poder de convocatoria que tiene la Escuela Verano Complutense, a la que venimos dando nuestro apoyo desde hace varios años. No hay nada mejor que apoyar la movilidad internacional de profesores y estudiantes y facilitar la interacción con nuevas ideas y culturas. Sin duda, eso permitirá conseguir sociedades más abiertas, justas y globales. Además, esta Escuela de Verano está concebida precisamente como punto de encuentro universitario entre España, Europa y Latinoamérica. Decía Cervantes, de nuevo al que cito, que el ver mucho y leer mucho aviva el ingenio de los hombres. Vuestro paso por los cursos de la Escuela de Verano Complutense avivará sin duda vuestro ingenio. Finalmente, estoy encantado de que en el año que se celebra el 4º centenario de la muerte de Cervantes y también de Shakespeare, nuestra académica, Soledad Puertolas, haya elegido a los personajes secundarios del Quijote como tema central de su conferencia. Estamos deseando escucharte, Soledad. Yo no soy un experto para hablar del Quijote. Ya lo harás, Soledad, a continuación. No obstante, quiero mencionar hoy una anécdota que conocí al leer un artículo hace unos meses escrito por la directora de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Este artículo decía que Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que casualmente hoy Estados Unidos, 4 de julio, celebra el 240 aniversario de su independencia, decía que Thomas Jefferson había aprendido el español con una copia del Quijote y un libro de gramática mientras cruzaba el Atlántico camino de Europa. Jefferson estaba convencido del poder que tiene la lengua como estrategia de relación. Por ello, el hecho de que todos ustedes hayan decidido pasar por la Escuela de Verano Complutense frente a otras posibles opciones formativas demuestran la importancia de nuestra lengua, que corresponde a todos cuidar, cultivar y enriquecer. En Banco Santander tenemos claro que nuestro apoyo a la educación superior también debe contribuir a reforzar nuestro idioma en el mundo. Ahí están iniciativas que venimos apoyando desde hace muchos años, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que fue pionera en todo el mundo de Internet y literatura. Universia, red de 1.300 universidades creada en el año 2000, precisamente universidades exclusivamente en Iberoamérica. Proyectos como Miriada X, que permite que los cursos abiertos online, MOOCs, en español, tengan una visibilidad en todo el mundo. O nuestro apoyo a la Real Academia de la Lengua Española o al Instituto Cervantes. Y nada más, desear a todos ustedes que aprovechen al máximo su paso por la Escuela de Verano Complutense y felicitar al rector y a su equipo y a todos los colaboradores y al director de los cursos de verano por su magnífico trabajo en el diseño de la 15ª edición de la Escuela de Verano Complutense. Muchas gracias. Muy bien.
Pues llega el momento de presentar a nuestra conferenciante invitada, que va a dar la lección inaugural. Es la escritora Soledad Puertolas. Gracias, Soledad, por acompañarnos. Académica de la Real Academia de la Lengua, ocupa la silla G minúscula desde el año 2010. Es una escritora, iba a decir, súper reconocida, perdón por la expresión, que tiene realmente innumerables premios. Tiene el Premio Sésamo, el Premio Planeta, el Premio Anagrama de Ensayo, Premio Glauca, el Premio de las Letras Aragonesas. Nos recordaba antes David que nació en Zaragoza. Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es decir, que tiene una larguísima trayectoria de éxitos literarios reconocidos, además, por la crítica y también institucionalmente. Hoy nos va a dar esta conferencia inaugural sobre algo que es vital a todo el idioma español, que es precisamente el Quijote y la figura de Cervantes, y es una magnífica forma precisamente de celebrar este 400 aniversario de la muerte del escritor. Soledad, por favor, cuando quieras, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, rector, director de los cursos, director adjunto del Banco Santander y el público asistente, que el último, pero el más importante, que es el primer día de vuestras jornadas que os esperan. Entonces, muchas gracias por esta maravillosa perspectiva que ofrecéis. Desde aquí realmente es un espectáculo verles a tanto joven, recién llegado y con tantas expectativas. Así que lo pasen estupendamente. Yo efectivamente he escogido este tema de los personajes secundarios del Quijote y porque no se suelen hablar mucho de ellos, y yo creo que sin ellos el Quijote no existiría. Sin los secundarios no existirían los principales y, en definitiva, todos somos a veces secundarios y a veces somos principales. En la vida no siempre somos todo el rato principales, ni somos secundarios todo el rato, ¿no? Entonces, esta combinación de secundarios y principales es lo que a mí me fascina de la creación, entre otras cosas. Como novelista, soy una permanente aprendiz de la expresión escrita. La lengua ha sido desde siempre mi aliada esencial. Su capacidad de ser moldeada, de adaptarse a los más variados y extraordinarios hechos, sueños y fantasías, ha supuesto para mí uno de los grandes regalos de la vida y, sin duda, el que de forma más continuada y personal me ha permitido explorar y tratar de entender mi relación con el mundo. En la base de mi vocación literaria está la percepción del misterio y la búsqueda de sentidos y verdades. Pero las verdades que persigo se revelan en el campo de la creación y no son hitos de un camino hacia un lugar preciso, sino luces aisladas que se encienden aquí y allá, en horizontes y rincones insospechados, y que no trazan ni aspiran a dibujar un itinerario descifrable. El Quijote es una lección y un estímulo constante para los escritores. El pulso narrativo de Cervantes late siempre con asombrosa naturalidad y da continuamente fe de la aventura de la lengua, esa fe que le es tan necesaria a quien hace de la literatura el centro de su vida. La pluma de Cervantes se atreve con todo. Su ambición es inmensa, como inmenso es su orgullo. En el Quijote se suceden los cuentos, y no son pocas las veces que se opina sobre lo que se cuenta y cómo se cuenta. En el gusto de escuchar está incluido el gusto de opinar.
Cervantes sabe dotar a sus personajes de la humildad y modestia requeridas para dar oportunos consejos sobre el arte de narrar, y los escritores se lo agradecemos de forma especial. Tengo debilidad por los secundarios, por aquellos a quienes en los diferentes órdenes de la vida y del arte les toca ocupar posiciones marginales y a quienes de pronto descubre la mirada de un espectador, un lector, un amigo o un desconocido. El secundario es poco visible. No se encuentra en el centro de la acción o del discurso, sino en la periferia, en los flecos, en los rincones. Tenemos que hacer un pequeño movimiento, un gesto, ladear un poco la cabeza para verlo. Estas personas y estos personajes, en la vida y en el arte, han dado mucho que hacer a mi imaginación, que se ha entretenido rescatando historias laterales, apartando la mirada de los personajes y episodios centrales. Finalmente, eso es lo que hago cuando escribo ficciones, convertir en protagonistas a personajes que antes de serlo podían pertenecer al universo de lo secundario. Lo cierto es que los novelistas, cuando empezamos a escribir un relato, avanzamos entre tinieblas, y es solo al final, cuando caemos en la cuenta del camino recorrido y tenemos cierta perspectiva para ver a nuestros personajes, hablar de ellos e incluso hablar con ellos. Los personajes secundarios del Quijote llamaron mi atención desde que en la Universidad de California seguí un curso sobre la obra de Cervantes. Lejos de España, años después de haber dejado el colegio, cuando el recuerdo de las lecturas obligatorias y fragmentadas que allí se hacían casi se había desvanecido y se había diluido el pozo de angustia que mis esporádicos encuentros con Don Quijote me había legado, porque aquel héroe tantas veces humillado y derrotado me encogía el ánimo, vi en la novela de Cervantes lo que nunca había podido ver. Vi la aventura del individuo y la aventura de la lengua, inseparablemente unidas, felizmente el uno al servicio de la otra y viceversa. Mi vocación de escritora reconoce en ese momento un revelador punto de apoyo. En esa vía que la imaginación, en estrecha alianza con la lengua, me mostró, yo podía transitar a mis anchas. Allí era posible perderse sin miedo y conmoverse, sufrir, reír, pensar, soñar. Decidí que ese era mi lugar. Mi interés por los personajes secundarios sin duda arranca de mis primeras lecturas. Los protagonistas de los relatos de la infancia encontraban siempre, a lo largo de sus complicadas y peligrosas empresas, extraños aliados, apoyos inesperados y mágicos. Partían de circunstancias muy difíciles y se topaban con obstáculos que parecían insalvables, pero la intervención de estos personajes cambiaba el curso de las cosas de forma radical y se alcanzaba el final feliz. Años después, atrapada en la aventura del héroe de Cervantes, yo buscaba en el libro esos elementos inesperados y mágicos, esos aliados que facilitaran su empresa, esos personajes en quienes Don Quijote, en su lucha por imponer sus ideales, encontró aliento, estímulo, comprensión, amistad, compañía o una clase de complicidad, fugaz o permanente, inmediata o simbólica. Los numerosos senderos que llevan a Don Quijote
de su casa y su aldea a sus aventuras, sus salidas, sus regresos, los ratos de descanso a un lado del camino y sus estancias en ventas y castillos propician toda clase de encuentros. Conocemos a personajes que no dudan en calificar de loco a Don Quijote y que se enfrentan violentamente con él, a personajes que, aunque convencidos de la locura del caballero, le siguen la corriente porque se proponen devolverle a casa mediante engaños y ardides, a personajes que se burlan de él o pretenden pasar un rato divertido a su costa. Pero hay también quienes le siguen la corriente de buena fe y quienes no saben qué pensar de la salud mental del caballero y le tienen por un extraño loco entreverado, en ocasiones perfectamente cuerdo y capaz de hablar con extraordinario juicio sobre asuntos de importancia, y en otras, las que se refieren a la caballería andante, rematadamente loco. Los enemigos del caballero no aceptan su juego, sin imaginar que para Don Quijote se trata de un juego muy serio. El caballero quiere imponer sus reglas y reacciona ante los obstáculos y las hostilidades con inesperada contundencia. No se queda corto ni en el ataque ni en el insulto. Él es el primer intolerante. Con semejante actitud, ¿podrá conseguir algún apoyo?, nos preguntamos. ¿Habrá personas que le muestren un mínimo de simpatía, de complicidad, que le permitan vislumbrar una pequeña posibilidad de entendimiento? Pero Cervantes se las arregla para proporcionar a Don Quijote esos puntos de apoyo sin los cuales su lucha sería mucho más difícil, solitaria e indescifrable. Porque los aliados que de diversas formas sostienen al héroe en su desmedida empresa nos dan pistas para comprender a Don Quijote, nos acercan al enigma del personaje. No son pocos los personajes femeninos que desfilan por las páginas del Quijote. Nuestro héroe intenta zanjar el delicado asunto de su relación con las mujeres ateniéndose al principio caballeresco. El corazón del caballero pertenece a su dama. Pero Cervantes no quiere dejar las cosas así y brinda a Don Quijote más de una ocasión de demostrar que no es ni mucho menos insensible a los encantos femeninos. Marcela, la hija del ventero, Dorotea, la duquesa, Altisidora, son mujeres que producen en el caballero honda impresión. Cuando le piden ayuda, Don Quijote no es capaz de negarles nada. Otras veces desea ponerse a su servicio, o lanza miradas de complicidad, ofrece su mano a una de ellas, sujeta con fuerza a otra, da pie a bromas y engaños y se engaña él mismo para prolongar el juego. A Don Quijote le gusta el juego del amor. Marcela irrumpe en el universo caballeresco de la primera parte y deja una huella imborrable. Lo que sorprende a quienes la escuchan, Don Quijote incluido, y a los lectores de todos los tiempos, es su firme declaración de libertad. Marcela, a quien precede la fama de cruel e ingrata, inicia su discurso con un razonamiento impecable. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que esté obligada a amaros, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama.
Hacia la mitad del discurso, Marcela hace la declaración fundamental. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Marcela está íntimamente emparentada con Don Quijote. No tiene nada que ver con sus semejantes. Su naturaleza no encaja en la organización social. Si quiere preservar su libertad, no tiene otra opción que la soledad. La idea de la que parte, la libertad como cualidad innata del ser humano, tiene mucho que ver con la decisión de Don Quijote de vivir según las reglas de la andante caballería. Lo tajante de su declaración, nací libre, y la extraordinaria coherencia que existe entre sus ideas y su forma de vida, convierten a Marcela en una aliada implícita del caballero. La defensa que hace de sí misma no admite réplica. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. No ocupa mucho espacio en la novela, pero cuando aparece, Marcela se convierte en el centro de toda atención. Cervantes le da la palabra y deja que regrese luego a su soledad. Esta es su voluntad y el narrador, al hacerla desaparecer ante los mismos ojos de Don Quijote, la respeta, la respalda. Y es que Marcela va algo más lejos que el caballero. Su apuesta es completamente solitaria. A Cervantes le atraen las personas que no acaban de encajar en los moldes sociales. Para mayor singularidad, Marcela no solo no desea poner fin a su marginación, sino que la reivindica. La condición femenina del personaje añade un matiz especial a su reivindicación. Si accediera a las demandas de sus enamorados, incluso si aceptara el servicio incondicional que Don Quijote le brinda, Marcela abdicaría de sí misma. Su esencia está en su soledad, en la autosuficiencia. Cervantes, con extraordinaria sutileza, sitúa a Marcela en un nivel que está por encima de los ideales caballerescos. Ella alcanza la plenitud a solas, no en función del otro, no, sobre todo, en función del amor. En acusado contraste con los ideales que inspiran a Marcela, la hija del ventero nos ofrece una buena dosis de realidad. La línea que separa los sueños del caballero de la vida picaresca que impera en caminos y ventas no es demasiado clara. La hija del ventero se encuentra en medio de esa frontera invisible. Su presencia en la novela viene a dar fe de la ambivalencia. No todo el mundo encaja a la perfección en la categoría de pícaro, malhechor o cobarde. La realidad es sumamente compleja. Un personaje puede ser inocente en determinado momento y malintencionado en otro. Como sucede en la vida, hay personas que no se sienten empujadas a una definición constante ni a portarse con entera coherencia. La hija del ventero no surge ante nuestros ojos con el halo que rodeaba a Marcela. El narrador la sitúa un poco al margen de la acción y casi siempre callada. Prefiere observar que actuar. Cervantes nos invita a fijarnos en ella cuando algo vagamente, como al desgaire, informa que es de muy buen parecer. Y a lo largo de los episodios de la venta,
Está sumamente atento a las miradas y sonrisas que la joven intercambia con Don Quijote, quien, por su parte, habiendo transformado la venta en castillo, no se dirige a ella como hija de los venteros, sino que le da tratamiento de señora. Los ratos de silencio y complicidad que tienen lugar entre Don Quijote y la hija del ventero quedan registrados en párrafos enigmáticos. A la puerta del castillo, venta castillo, y tras las agitadas aventuras nocturnas se encuentran los venteros, los huéspedes, los criados y Sancho, mirando todos al caballero. Nos dice el narrador: mirábale también la hija del ventero, y él también no quitaba los ojos de ella, y de vez en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y todos pensaban que debía de ser del dolor que sentía en las costillas. El tiempo se ha detenido para que podamos captar el brillo de la mirada de la hija del ventero, escuchar los suspiros del caballero y tomar buena nota de lo que nos dice el narrador, ese todos pensaban tan elocuente al que solo le falta añadir, y se equivocaban, porque los suspiros del caballero no eran de dolor, sino de amor. En el transcurso de una noche aún más agitada que la anterior, nos encontramos con otra frase enigmática. La hija callaba y de vez en cuando se sonreía, e intuimos cierto entendimiento íntimo entre los dos, como si la joven supiera algo que los demás ignoran. Al final, la hija del ventero se decanta por el llamado mundo real y participa en la desagradable broma que Maritornes gasta a Don Quijote. En este punto, la posible alianza se desvanece. El caballero acusa el golpe. Cuando la hija del ventero acude a él en busca de socorro para su padre, que ha sido atacado por unos huéspedes morosos, Don Quijote alega que ha dado su palabra a la princesa Micomicona de no emprender nuevas aventuras hasta no concluir la suya. Pero en el momento de la despedida, nuestro héroe vuelve al tratamiento inicial. En perfecto lenguaje caballeresco se dirige a las tres mujeres de la venta. No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anejas a los que profesan lo que yo profeso. Perdonadme, fermosas damas, si algún desaguisado por descuido mío os he fecho. No se me caerá de la memoria las mercedes que en este castillo me habéis fecho. Estos son los recursos del héroe. Ha conseguido darle la vuelta a la cadena de burlas y encantamientos que se ha ido extendiendo durante su azarosa estancia en la venta y hacer encajar las piezas en los estrechos límites de su código de honor. No parece casual que Cervantes no dé nombre a la joven y que algunas veces la mencione como hija del ventero y otras más escasas como hija de la ventera. La ha situado en un espacio intermedio. No es lo suficientemente soñadora ni lo bastante pícara. Se escapa a la definición y el autor no conoce, no recuerda o no quiere recordar su nombre. El lector es testigo de los hechos y no tiene otro remedio que aceptar la ambigüedad. Nos encontramos en un territorio donde los ideales caballerescos se han mezclado con el mundo de los pícaros. Es el territorio de la novela. En Dorotea, otro de los personajes femeninos de la primera parte, se da la conciliación. Dorotea es amable y desenvuelta, lectora de libros de caballerías y una excelente narradora oral. Destaca por sus extraordinarias belleza e inteligencia. Lucha por reparar su honra y conseguir la correspondencia de su amado.
Sabe jugar cuando es preciso y está siempre dispuesta a echar una mano a quien necesita ayuda. Esta joven tan bien dotada tuvo la debilidad de enamorarse de un hombre de linaje social superior al suyo y, lo que es más grave aún, sucumbió. Pero consigue el final feliz por sus propios medios, sin la ayuda de nadie. Saber expresarse es un asunto fundamental en la escala de valores cervantina. El que Dorotea sea dueña de este preciado don parece una señal inequívoca de la simpatía que el autor siente por ella. Todo lo que dice Dorotea lo dice muy bien. Su relato, como ocurre con aquello que logra la expresión más ajustada y convincente, suena a verdad. El venciste, hermosa Dorotea, venciste, porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas. Frase con que don Fernando reconoce su derrota, recoge el aplauso general. El que Dorotea sea mujer es determinante en su drama, como sucedía con Marcela. Pero su caso resulta más conmovedor, porque siempre conmueve más quien sucumbe que quien rechaza. Pocos personajes del Quijote reúnen tantas cualidades como ella, y como dama agraviada, Dorotea está muy lejos de representar el papel de mujer desvalida. Bien podemos concluir que los tres personajes femeninos de la primera parte, Marcela, Dorotea y la hija del ventero, viven sus historias al margen de las del caballero, pero Cervantes las sitúa a su lado y Don Quijote fija los ojos en cada una de ellas. Se pone o intenta ponerse a su servicio. Se comporta como admirador y aún como enamorado, pero son ellas quienes, cada una a su modo, proporcionan al caballero complicidad y apoyo, como en el caso de la hija del ventero, aunque solo se trate de un apoyo temporal. Ya en la segunda parte, cuando la todopoderosa duquesa, con la colaboración entusiasta de la frívola Altisidora, mueve los hilos de los engaños que ocupan varios capítulos, solo doña Rodríguez, la dueña crédula, representa una tregua y aporta una dosis de fe, al pedirle al caballero que resuelva el agravio que ha sufrido su hija. Sirvan estos ejemplos para ilustrar la buena disposición de Don Quijote hacia las mujeres y la complejidad y sutileza de que hace gala Cervantes en sus personajes femeninos, que no responden a tópicos al uso, sino que son considerados de forma individualizada y con evidente simpatía. La senda de la amistad suele ser más ancha que las del amor, y sus manifestaciones resultan menos dramáticas. Próxima a la amistad, la simpatía también provee al héroe de ayudas esporádicas. Es en la segunda parte cuando Don Quijote hace amigos de verdad. Naturalmente siempre tiene a Sancho a su lado, pero Sancho se sitúa, casi desde el principio, en el núcleo mismo de la acción, y las relaciones entre caballero y escudero acusan los conflictos esenciales del héroe. Sancho no es un secundario. El caballero del verde gabán, modelo de hidalgo castellano, resulta un excelente interlocutor para Don Quijote. Don Diego admira el buen juicio que tiene nuestro héroe cuando trata de asuntos de importancia y nada sencillos, como es el caso de la educación de los hijos. El poeta don Lorenzo, hijo de don Diego, aún resulta mejor interlocutor que el padre. Don Lorenzo, al ser poeta, pertenece a la estirpe de los marginados. Si bien Don Quijote ilustra con detalle, ya que el asunto le interesa, hay poetas que triunfan y medran socialmente, y con manifiesta ironía aconseja don Lorenzo que si desea el éxito siga el fácil camino de la retórica.
Roque Guinart, el bandolero de buen corazón, que está indiscutiblemente al margen del orden social, hace muy buenas migas con el caballero, que pasa unos días en su campamento y mantiene con él largas conversaciones. En la despedida, Don Quijote intenta convencerle de que abandone su vida de bandolero y abrace la causa de la caballería andante. No parece casual que en esta segunda parte, cuando tantos personajes toman la batuta para erigirse en directores de juego y transformarlo en burla, Don Quijote deje caer su necesidad de más compañía. El poeta Don Lorenzo y el bandolero Roque Guinart inspiran al caballero el deseo de tener a su amigo a su lado, un amigo con quien hablar de igual a igual. En otros episodios de la segunda parte que suceden fuera del castillo de los duques, Don Quijote tiene sus momentos de gloria, de paz o de amistad. En las bodas de Camacho, la ayuda de Don Quijote a Basilio resulta decisiva. En la dulce aventura de las imágenes de los santos caballeros, Don Quijote encuentra un remanso de paz, y los pastores y zagalas de la Arcadia fingida le acogen en su paraíso con sumo gusto. Al fin y al cabo, su juego, aunque mucho más acotado, tiene algo que ver con el del caballero. Todos huyen de la realidad, todos quieren ser otros. Ya hemos visto cómo Don Quijote, a pesar de las adversidades, hace amigos y da y consigue apoyos. El héroe encuentra aliados y prosigue su camino. Tropieza y se levanta. Reconstruye su sueño una y otra vez. No desespera. A pesar de su famosa declaración tras la desdichada aventura del barco encantado, «Yo no puedo más», Don Quijote siempre puede dar unos pasos más. Al final, cuando la sombra del Quijote apócrifo le resulta cada vez más molesta a Cervantes, el caballero entabla conversaciones destinadas a convencer a sus interlocutores de que los personajes a cuyas aventuras estamos asistiendo son los verdaderos Don Quijote y Sancho, y no esos que andan por las páginas de otro libro cuyo autor ni siquiera merece ser mencionado. Nuestro héroe llega incluso a convencer de su verdad a don Álvaro Tarfe, un personaje del Quijote apócrifo con quien, en un alarde típicamente cervantino, el caballero intercambia un juicioso diálogo. Ya después de la muerte de Don Quijote, aparece de forma momentánea un secundario que debe destacarse, el escribano que, a petición del cura, da testimonio de la muerte del héroe. Es Cervantes quien pone en boca del cura la petición: que quede claro para todos que la historia ha terminado. Don Quijote muere y nadie va a resucitarlo. No va a haber más salidas, ni verdaderas ni falsas. Y es que la fábula, el cuento, ha terminado. Así es como terminan los cuentos, con un final concluyente. No todos los cuentos alcanzan un final feliz, aunque esos eran mis preferidos, y a mí, en mis primeros encuentros con la obra de Cervantes, me habría gustado poder transformar en victorias las derrotas del desdichado héroe, acudir en su ayuda cuando era derribado de su precaria cabalgadura o caía sobre él una lluvia de golpes, e incluso sacarle de su error cuando llamaba gigantes a molinos, segura del desastre que se avecinaba. Pero no se trataba de eso. Cervantes deja que el héroe acepte su derrota, se retire y muera. Acepta ese final e inmediatamente después reivindica su obra, la inmortalidad del personaje. Es el propio Don Quijote quien deja caer el telón al declarar: «Yo fui loco y ahora soy cuerdo. Se acabó la función». Ya no pide complicidad ni exige que sus fantasías sean aceptadas como verdades indiscutibles. Está
en otro lugar. Desde allí se despide de su vida interior y se despide de la vida entera. El narrador toma la palabra para poner el punto final a la historia. Entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Y Cide Hamete dice a su pluma: aquí quedarás colgada. Para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno. A despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote. El contador de cuentos, al término del relato, suele dirigirse al lector para ofrecerle una conclusión, y eso es lo que hace Cervantes. Al final pide, exige reconocimiento y respeto. Era algo que ha estado presente en cada una de las páginas del libro y que en el curso de la segunda parte se ha hecho más patente. En esta segunda parte, nos dice el autor, no quiso ingerir novelas sueltas y pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun estos limitadamente, y con solas las palabras que basten para declararlos. Y pues se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide que no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Y en esto sí es el Quijote radicalmente distinto de los cuentos tradicionales, donde la voz del narrador tenía un tono impersonal. Era una voz colectiva. El Quijote nos muestra el mundo del yo, de la voluntad personal, de los sueños personales. No es un cuento, es el cuento, la novela de Cervantes. Nos ponemos a hablar de Don Quijote, de Sancho, de Dulcinea, de Marcela, de Dorotea, del caballero del verde gabán, del bandonero Roque Guinart, y acabamos hablando de Cervantes y de su empeño por conseguir la inmortalidad. Un tratado sobre la literatura que es al mismo tiempo un tratado sobre la vida. Esta es la obra de Cervantes. La literatura como metáfora de la vida, la locura como metáfora de la literatura. Probablemente Cervantes nos ofrece un tratado de literatura como novela porque al fin los asuntos profundos de la vida no pueden nombrarse y todos nos entendemos mejor si hablamos de otra cosa, sí, de literatura, algo destinado a entretener o a poner en el aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. Pero por encima de todo, algo que se vive con la pasión de una oportunidad única y que se convierte en un asunto de vida o de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, y felicidades por tu magnífica lección. Después de ti, la verdad es que es difícil decir algo sin parecer prosaico, ¿no? Pero voy a intentar ser muy breve. Queridos vicerrectores que nos acompañáis hoy aquí, defensora del universitario, decanos,
director de la Fundación Madrid+D, que también nos acompañas, vicepresidente del Consejo Social, personal de Administración y Servicios, profesores y, sobre todo, queridos estudiantes, además de, por supuesto, las personas que me acompañáis en la mesa. Quiero empezar por lo que se suele terminar habitualmente y es dando las gracias, para que no se me olvide, ¿no? Gracias a los que hacen que hoy estemos aquí, a los que han hecho posible la celebración de estas escuelas, todos los que han trabajado en la organización, todos los que han apoyado también económicamente y en particular al Santander a que esto sea posible, la Fundación Carolina, que nos apoya con becas, al patrocinio de fundaciones como AISGE, ASEDA y la Escuela Diplomática. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que se han apuntado, que están siguiendo los más de 60 cursos de esta 15ª edición de la Escuela Complutense de Verano. Decía Soledad Puertolas y ha dedicado su clase a los personajes secundarios del Quijote. Bueno, nosotros hoy somos los secundarios porque los actores principales, los protagonistas de esta aventura que comenzamos hoy son todos ustedes, los estudiantes, los alumnos y alumnas y los profesores de esta escuela de verano. Y pensando qué podía relatarles yo a ustedes brevemente, porque una de las cosas que aprendí en uno de mis actos como rector, y se lo comentaba antes a Soledad Puertolas, de una actriz española que igual es conocida de todos ustedes, de Maribel Verdú, pues ella en un acto, digamos, como este, en el que había una serie de palabras, decía, creo que una de las cosas más importantes que tenemos, de las responsabilidades más importantes que tenemos quienes hablamos en público, a veces más de lo conveniente, es sobre todo no aburrir. Entonces voy a intentar no aburrirles a ustedes y para eso lo mejor es ser lo más breve posible, así que lo intentaré. Pero quiero simplemente dedicar mis palabras a contarles, a relatarles algo sobre nuestra universidad, sobre la Universidad Complutense, que seguramente para algunos de ustedes es nueva o desconocida o la conocen simplemente pues, de oídas o de Internet. La Universidad Complutense es una universidad pública y como tal, eso significa que tenemos la responsabilidad de estar al servicio de la sociedad, de todos los ciudadanos que nos financian con cada uno con sus impuestos y de dar el mejor servicio posible y al mismo tiempo de ser extremadamente respetuosos también con todo lo que la sociedad pone a nuestra disposición. Es una universidad histórica. Se fundó en el año 1499, después, a su vez, de unos estudios que todavía no tenían el carácter de universidad, pero que datan desde el año 1293. Son, por lo tanto, muchos siglos de historia y quizá alguno de ustedes, aunque seguramente muchos lo conozcan, se preguntarán el porqué del nombre de Universidad Complutense. La universidad no se fundó en Madrid inicialmente, sino que sus orígenes se sitúan en una ciudad cercana a Madrid, hoy llamada Alcalá de Henares, pero que fue fundada por los romanos con el nombre de Compluto. Y por lo tanto, cuando se fundó la universidad allá pues a finales del siglo XV, en 1499, como les decía antes, pues el nombre, teniendo en cuenta que la lengua que se usaba todavía en las universidades era el latín, el nombre fue Universidad Complutense, precisamente por, digamos, estar ubicada en la antigua Compluto. A mediados del siglo XIX se traslada, digamos, Madrid va cobrando fuerza como capital de España, y la universidad se traslada a Madrid, a la capital,
y tiene distintos nombres. Durante unos años se llama Universidad Literaria, después ya pasa a llamarse Universidad Central, hasta que finalmente, recientemente, recupera su nombre original de Universidad Complutense, y por eso a veces le ponemos de Madrid, para que no se confunda, en el sentido de que ya es la Universidad Complutense, pero ya ubicada en Madrid. Inicialmente está ubicada en el centro de Madrid, en la zona de San Bernardo, a la cual les invito a pasear, y ya a comienzos del siglo XX, en el año 1927, se funda o se traslada, se crea este campus, el campus de la ciudad universitaria, que es donación de una finca real. Todo esto pertenecía al rey Alfonso XIII, quien lo dona precisamente para la construcción de una gran universidad moderna, que es la actual Universidad Complutense. Celebramos, por tanto, el año próximo los 90 años, el 90º aniversario de la configuración de este campus en el que hoy estamos viviendo, y que puedo asegurarles, y les invito a que lo disfruten, que es uno, por no decir él, pero en fin, seamos humildes, uno de los mejores campus universitarios que hay en toda España, y yo diría que en gran parte de Europa. Tiene una riqueza natural extraordinaria que, bueno, desgraciadamente en verano pues sufre, como todos los transeúntes y como todos los que en ella vivimos, pues los estragos del calor, pero que precisamente por eso también las sombras de sus numerosos árboles se agradecen muchísimo. Es una universidad de lo que llamamos habitualmente generalista, en el sentido de que cubrimos prácticamente todas las áreas del conocimiento, y además queremos que siga siendo así, y queremos que sea así, especialmente prestando atención a aquellas áreas que pudieran estar, por así decirlo, en peligro de extinción, porque, digamos, son menos rentables, si se quiere, desde un punto de vista económico, pero que precisamente por la tradición de la Universidad Complutense, por su carácter público, por su tamaño, somos de las pocas universidades en España que estamos en condiciones de garantizar su permanencia y su existencia. Somos una universidad investigadora. Saben ustedes que ahora existe esta distinción, al menos en Europa, entre aquellas universidades que se definen como investigadoras o de investigación y otras que tienen su foco puesto casi exclusivamente en lo que es el ámbito docente. Ambicionamos ser una universidad de posgrado, es decir, que tenga una oferta de másteres especialmente significativa por su cantidad y por su cualidad, y a la cual les animo a todos ustedes a que exploren y que eventualmente se animen a seguir con nosotros sus estudios de máster o de posgrado. Somos una universidad urbana. Estamos insertados en la ciudad de Madrid, con el metro justamente aquí, a la puerta de esta Facultad de Medicina, con lo cual pueden situarse en cualquier zona de la ciudad y viceversa. Cualquier ciudadano puede situarse en el corazón mismo de la ciudad universitaria. Y precisamente por eso queremos y trabajamos para que esta universidad forme parte de lo que es la oferta cultural, la oferta formativa y la oferta también de ocio de la ciudad de Madrid. Y somos, en definitiva, una gran universidad, entendiendo por grande no solamente el tamaño, que también, sino sobre todo su presencia social, su influencia a lo largo de toda la historia de este país, y aspiramos
a seguir siéndolo y queremos ciertamente seguir siéndolo. Están todos ustedes en este salón, que es el Salón Ramón y Cajal, nuestro científico más conocido, nuestro premio Nobel más ilustre, y para mí es un placer darles hoy la más cordial de la bienvenida a nuestra universidad, a nuestras escuelas de verano y a nuestra ciudad y a nuestro país. Son ustedes los protagonistas, nuestros invitados, y como tales estamos orgullosos de poder recibirles y de poder atenderles. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha venido a España en esta ocasión con sus propios sueños, con sus propias aspiraciones. Yo lo que les deseo es que se cumplan en lo académico y también en lo personal, que disfruten con plenitud de nuestra universidad, del campus, que se paseen por él, a ser posible no en las horas centrales del día, pero esto se aprende enseguida, que disfruten de nuestros conciertos, si tienen ocasión, de las exposiciones que tenemos también en el Museo del Traje. Esto yo les doy pistas y ustedes luego ya averiguan dónde está cada una de las cosas. Que disfruten también de esta ciudad, Madrid, que es una ciudad hospitalaria, dinámica, con una oferta cultural también increíble. Que disfruten y al mismo tiempo que no se olviden que también hay que ir a clase. Es que hay veces que efectivamente uno se pone y pierde la cabeza. A mí me pasa a veces que no me acuerdo que al día siguiente tengo que volver a trabajar, ¿no? En cualquier caso, bienvenidos. Recuerden ahora, ya para terminar, que tenemos un cóctel y música no solamente para escuchar, sino que espero que también pueda ser para bailar, ¿no, Manuel? Saliendo del edificio a la derecha en lo que es el Jardín Botánico, porque, como decía, queremos disfrutar con ustedes, agasajarles como nuestros huéspedes y desearles que lo pasen muy bien y que lleven la Universidad Complutense en su corazón allá donde quiera que vayan. Muchísimas gracias y bienvenidos. Pues podemos decir eso de quedan inauguradas, ¿no?, las 15ª Escuelas Complutense. Muchísimas gracias.